Bien, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es la semejanza de triángulos que corresponde a la unidad número 4. En este caso es siempre, en este caso, cuadriláteros y polígonos. Y dentro de ello vamos a encontrar lo que es el contenido, semejanza de triángulos. Hasta el momento no tenemos ningún estudiante presente. Vamos a darle un tiempito para que se puedan conectar. Tenemos aquí en la agenda a desarrollar. El objetivo de la clase es resolver problemas de cuadriláteros y polígonos. Entre ellos tenemos como lo es demostrar el teorema de Tales y otros lemas que nos permitirán de alguna manera auxiliarnos de ellos para la respectiva demostración de al antes mencionado teorema de Tales. También vamos a hablar de las definiciones que corresponden a la semejanza. En este caso serían definiciones previas a la semejanza de triángulos. También trabajaríamos lo que es el recíproco del teorema de Tales, así como muchos otros subcontenidos más. Voy a proyectar a continuación la pantalla de la interfaz de la computadora para que visualicemos lo que es el material con el que se va a trabajar. Bien, tenemos ahí lo que es el material, semejanza de triángulos. A la respectiva portada, sabemos de que esto corresponde a la asignatura de Geometría Euclidea 1, el coordinador de carrera licenciado Zenón Portillo Rivas, coordinadora de cátedra licenciada Brenda Guadalupe Mendoza, y este material ha sido elaborado por el licenciado Javier Antonio Ramos Martínez. Ahora bien, como lo estaba mencionando, vamos a hacer una breve reseña histórica sobre la semejanza. También vamos a hablar del teorema de Tales, criterios de semejanza de triángulos, así como también algunos ejemplos, y vamos a asignar también algunos problemas a los estudiantes que se conecten. Por el momento, como mencioné hace unos minutos, no se ha conectado ningún estudiante, pero vamos a estar a la espera de que se nos puedan conectar. Tenemos semejanza de triángulos. En este caso, dentro del sumario tenemos contemplado el teorema de Tales, teorema de bisectrices, semejanza de triángulos y algunos problemas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se pretende al finalizar el estudio de este capítulo? Lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de resolver problemas donde se aplica el teorema de Tales, así como también resolver problemas donde se aplican los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a continuar en este caso. Tenemos una introducción de lo que es el contenido a desarrollar, ¿verdad? Se inicia con una pequeña referencia histórica sobre los orígenes del término semejanza. Posteriormente comenzamos la parte teórica estudiando uno de los teoremas fundamentales de la geometría plana. Nos referimos al teorema de Tales. Una de las implicaciones de la aplicación de teoremas son surgimiento de los criterios semejantes de triángulos que se aplican para demostrar la semejanza entre dos triángulos. Además, se estudiará los teoremas de la bisectriz, Mendeleo y Seba, como el de todos los anteriores materiales. Esta parte, permítame, yo creo que ya tenemos un estudiante.
Muy buenas tardes, sea bienvenida, estudiante Diana. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Yo ya había comenzado ahí dándole una pequeña lectura a lo que es en este caso, la introducción del material que nos corresponde a desarrollar en esta tutoría de repaso, ¿verdad? Solo para que esté al tanto nada más, estamos hablando de cómo se introdujo lo que se introdujo de alguna manera o se construyó la base fundamental del teorema de Tales. Entre ellos estamos mencionando de que vamos a trabajar teorema de Tales, valga la redundancia, teorema de bisectrices, semejanza de triángulos y vamos a asignar algunos problemas. En esta ocasión vamos a nada más de alguna manera explicar algunos teoremas y ejemplos y la asignación de problemas. Vaya, tenemos la referencia histórica sobre semejanza. Si gusta, sería tan amable, estudiante Diana, de darme la lectura a la referencia histórica sobre la semejanza, por lo menos a las dos primeros párrafos, por favor. Está bien, licenciado. ¿Gusta hacerlo un poco más grande o está bien así? Un poquito más grande, si pudiera, por favor. Ahí está. Creo que por ahí, ¿verdad? Sí. Aunque la ruedita no me deja. Ah, sí, es cierto. Vaya, cuando usted ya vaya por aquí, por el segundo párrafo, yo lo subo. Bueno, oye, porque el caso bueno. está que esta me permite editar a mí el PDF. Sí. Bueno. Sí, está bien. Bueno, ya se puede esconder aquí, está bien ahí. Permítame, solo permítame un momentito. Se esconde, pero se sale. Si no quiere. Y no quiere que usted lea. Ahí está, hoy sí. Ay, sí. Bueno, las afirmaciones que se hacen acerca de los orígenes de las matemáticas, ya sea de la aritmética o de la geometría, serán necesariamente conjeturales. Con seguridad se pueden afirmar que el desarrollo de la geometría puede haberse visto estimulando tanto por las necesidades prácticas de la construcción y de la agrimensura como por un sentimiento estético de diseño y orden. No hay documentos que nos permitan seguir la pista de la evolución de una idea a un teorema conocido, pero a veces el presunto origen de un concepto puede no ser más que la reaparición de una idea mucho más antigua, que había permanecido en estado latente. Este es el caso de la mayoría de los conceptos de nuestro tema. Fueron muchos los científicos y matemáticos importantes los que utilizaron instintivamente el concepto de semejanza para resolver algunos problemas. Conforme fue pasando el tiempo, surgió la necesidad de estudiar este fenómeno más a fondo, ya que seguía apareciendo en muchas facetas. Lo puedes ver un poquito, por favor. Para arriba, ¿verdad? Sí, es que la barra no me deja. Sí. Ajá, sí. Sí, es cierto. Es que yo lo estoy viendo desde la computadora, por eso es que aquí sí se mira bien. Sí. Sí, aquí bueno, no se desaparece. Gracias por haberme dicho, no me había percatado de eso. Bueno, conceptos de semejanza para resolver algunos problemas. Conforme fue pasando el tiempo, surgió la necesidad de estudiar este fenómeno más a fondo, ya que seguía apareciendo en muchas facetas de la vida. A continuación, haremos un recorrido por la historia de las matemáticas basándonos en el trabajo realizado por Boyer. Muy bien, gracias, ¿verdad? Allí acaba de recalcar de que en este caso menciona de que a veces dice el presunto origen de un concepto puede no ser más que la reaparición de una idea mucho más antigua, es decir, hay ideas que en su momento se quedaron ahí un poco estancadas y más adelante ciertos matemáticos de alguna manera lo retomaron y se formaron ahí de alguna manera, también podemos decirlo así, como una base, ¿verdad? Previa a futuras investigaciones. Como lo menciona también, esto de la semejanza de triángulos les ha permitido poder desarrollar y de alguna manera también resolver problemáticas que tenían con anterioridad y no se podían resolver. Ya con esto de la teoría de la semejanza de triángulos, ya ahí sí se podía trabajar y resolver, valga la redundancia, ¿verdad?
Aquí creo que no vamos a redundar mucho, nada más estamos focalizando cómo fue la historia, ¿verdad? Y creo que para mayor comprensión, ahí usted desde su casita le puede dar una pequeña leída si quiere conocer un poquito más de la historia, ¿verdad? Tenemos solo historia. Es bastante grande la introducción, por eso no me voy a detener mucho. Tenemos ahorita, según la agenda, vamos a trabajar lo que es esta definición 2.1, lo vamos a mencionar un poquito. En este caso, el análisis sería el siguiente. Vale. Definición 2.1. Tenemos número 1, un punto P que pertenece al segmento AB, divide el segmento AB en una razón dada R. Si el segmento PA es proporcional al segmento PB, tal de que esto sea igual a R, a la razón dada, ¿verdad? Y podemos ver ahí que efectivamente, voy a hacer un poquito más para arriba esto, el punto P divide en dos segmentos al segmento AB, como lo podemos visualizar ahí. Sería este segmento, está aquí, y este otro segmento, ¿verdad? Que este segmento de acá sería, solo permítame un momentito nada más, porque la estudiante, ya que me comenta que tiene pequeñas dificultades para poder ingresar. Permítame un momentito. Vaya. Tenemos lo que es, estamos hablando de que el punto P divide en dos segmentos al segmento AB y los segmentos divididos corresponden al segmento PA, que sería este de acá, y el segmento PB, que sería este de acá. Entonces podemos ver de que a medida desplacemos este punto dentro del segmento AB, digámoslo así, entre más pequeño es PA, más grande va a ser PB. Y también viceversa, ¿verdad? Entre más pequeño sea PB, el segmento PB, más grande va a ser el segmento PA. Es por eso que de alguna manera podemos decir de que los segmentos son proporcionales. Eso a manera de información, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el segundo punto de la definición. Sean A, B y CD, dos segmentos, como podemos ver aquí. Este sería el segmento AB y este de aquí abajo sería el segmento CD. Entonces, nos dice que sean P, un punto que pertenece a AB, como lo podemos ver aquí. Aquí está punto P. Y Q, un punto que pertenece al segmento CD. Decimos que P y Q dividen al segmento AB y ACD en segmentos proporcionales si el segmento AB, que es proporcional a PB, es igual al segmento CQ, el cual también es, en este caso, proporcional al segmento QD. Eso a manera, como de alguna manera, de interpretación de la definición 2.1. De una forma general, bien difícilmente se va a comprender, pero si hacemos algunos ejemplos, posiblemente la comprensión sea mejor, ¿verdad? Sea mayor. Pero vamos a más adelantito a trabajar estas definiciones, los cuales nos va a servir de mucho. Antes de enunciar el teorema de Tales, se enunciarán dos lemas que, a pesar de su aparente sencillez, es de mucha utilidad en problemas que involucran áreas y proporcionalidad. Solo antes de continuar, recordarle que la definición 2.1 consta de dos partes, ¿verdad? De que al tener un segmento AB y este ser dividido por un punto P, ese punto de alguna manera va a generar una proporcionalidad entre la división de los segmentos, ¿ya? Y eso va a ser igual a una razón dada. Y en la siguiente
dados dos segmentos y dados dos puntos que dividen a cada segmento respectivamente, entonces la proporcionalidad entre ambos segmentos va a existir. Y estos serían iguales, como lo podemos ver en la expresión aquí brindada, ¿verdad? Que sería esta de acá. Esa es una forma empírica de poder, digámoslo así, hacer el análisis de esta definición. Bien, tenemos a continuación el lema 2.1. Nos dice que sea el segmento AB paralelo al segmento CD. Se requiere demostrar que el segmento, el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ABD. Tenemos aquí unas figuras que nos permitirán visualizar mejor el lema. Vale. La figura original es esta que tenemos aquí. La voy a encerrar. Y la otra, si usted tiene su material allí a la mano, estudiante Jacqueline, podrá visualizar que no está en el material, sino que yo la agregué para mayor comprensión. Pero esperamos que nos sirva, ¿verdad? Permítame un momentito, no se ha podido conectar a la estudiante Jacqueline, ¿verdad? Vale. Vamos a continuar. Tenemos aquí queremos demostrar que el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ABD. Vale. Mencionar de que el triángulo que menciona ahí es este triángulo ABC, sería A, B y C. En este caso sería este triángulo. Va a ser igual al triángulo, en este caso al triángulo ABD. A, B, último no me quedó bien. Bueno, lo voy a hacer A, B, con estos. Ahí está, al triángulo ABD. Eso es lo que queremos demostrar, que el área de esos dos triángulos es igual. Ahora bien, vamos a partir del hecho de como el segmento AB, en este caso es el segmento este que podemos ver aquí. Voy a pintar de rojo. Este segmento que podemos ver aquí nos dice que es paralelo al segmento CD, es decir, a este de acá. Voy a prolongar para que lo logremos visualizar. A este segmento es paralelo. El segmento CD. Ahora, como podemos ver ahí, entonces el segmento H', C', que es este de acá que podemos ver aquí, vamos a utilizar otro color. En este caso, vamos a utilizar este. El segmento, perdón, H', C, H', es este de acá. Este de acá. Solo que no lo puedo dibujar. Este que está aquí, así, con líneas intermitentes. ¿Sí? Es igual al segmento HD, que es este otro que está con línea intermitente. Así. Bien. Por lo tanto, si estos dos segmentos son iguales, podemos ver de que en este caso, si tomamos, por ejemplo, yo en este caso a la figura le di vuelta, lo giré y sería, a ver, en este caso, podemos decir que vamos a retocarlo aquí, sería ABD. ABD sería este de acá. Lo voy a repintar con verde como está en el de arriba para que logren visualizar, porque es muy importante que
que lo visualicemos así. Sería así, ¿verdad? ABD y el otro sería, a veces sería aquí, ¿verdad? Sería este otro. Este sería triángulo. Permítame. El triángulo, creo que aquí lo puse al revés. Solo lo voy a repintar de nuevo porque no es así. El triángulo ABC es, en este caso, el rojo. Voy a pintar aquí ABC. Y luego vamos con Quilonim. Y el otro sería el triángulo ABD. ABD. Como podemos visualizar ahí, hemos girado lo que es la figura con la intención de que se logre visualizar que el segmento, por ejemplo, como decimos que el segmento H'C es igual a HD, lo podemos representar aquí mediante una igualdad y luego lo que vamos a hacer aquí, por conveniencia, lo multiplicamos por, pues sí, ven. Muy bien. Entonces, como teníamos de que H'C es igual a HD, permítanme que aquí está. Bien, que la estudiante Jacqueline dice que tiene dificultades para ingresar. Estudiante Diana, ¿me escucha? No sé si ya se le está teniendo dificultades también en el caso suyo. Fíjese que no lo escucho muy bien. Lo escucho entrecortado. Hola, sí. Voy a salir y voy a volver a entrar. Va, está bien entonces. Bueno. Vamos a hacer una esperita para mientras se conecta la estudiante Diana y la estudiante Jacqueline, ya que han tenido dificultades para poder conectarse y así aprovechar de que la explicación no quede así, digámoslo así, en el aire, ¿verdad? Sino más bien sea procesada por las estudiantes antes mencionadas.
¿Me escucha, señorita Diana Sarabia? Yo sí le escucho, Lisa. No sé si todavía se oye con interferencia. Sí, se escucha un poquito así con interferencia, fíjese. Bien, bien extraño, ¿verdad? Sí. A veces me imagino que tiene que ver también si está lloviendo o algo por el estilo, por ahí. Lo mío creo que es la señal que estamos llamando desde la casa. Ah, comprendo. Muy bien. Entonces, si gusta, yo continúo explicando y si en algún momento usted tiene alguna duda, me lo hace saber mediante el chat o algo vamos a ver. Sí, en el chat y yo con gusto verifico, ¿verdad? O si yo le hago una pregunta y si no tiene ninguna duda, normalmente que eso es lo que yo pregunto, me puede contestar en el chat. Sí, lo único que está, no tengo acceso a eso. Vaya, entonces no hay problema, ya vamos a ver cómo solucionamos eso, esperamos de que por lo menos usted me escucha bien, ¿verdad? Sí, en realidad yo lo escucho con un poquito de interferencia, pero se Comprendo. Bien, entonces voy a continuar, cualquier duda que tenga me la hace saber y aunque sea por el chat de WhatsApp podemos ver si me puede escribir o cualquier cosa ahí para que yo pueda darle respuesta, ¿verdad? Porque sí, efectivamente con esta plataforma sí se tiene bastante dificultades. Sí, bien, voy a continuar entonces. Vaya, teníamos de que el segmento H'C era igual al segmento HD, por lo tanto, en este caso aquí podemos partir de ese hecho y luego en el segundo paso lo que tenemos es, se multiplica AB a ambos lados, ¿sí? AB por H'C igual a AB por HD. Ahora bien, notemos lo siguiente, en este caso podemos ver de que luego en el siguiente paso lo dividen a ambos productos entre dos y la igualdad se mantiene. Pero como podemos ver, AB, en este caso AB es la base, lo podemos ver aquí. Y H'C sería la, eh, la altura del triángulo. H'C, que sería esta de acá. Así, ¿ya? Luego, lo que se tiene es dividido entre dos, ¿verdad? Luego se tiene que otra vez AB, que sería la base, por HD, que sería la altura del triángulo verde, del triángulo, en este caso ABD. Y eso que vemos allí justamente es la definición de área de un triángulo, base por altura dividido entre dos, ¿ya? Y es así como hemos demostrado el lema, en este caso el lema 2.1, que tal que si el segmento AB es paralelo a CD, tendríamos que haber demostrado que el área de ABC es igual al área de el triángulo ABD. Y es justamente a lo que llegamos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Me gustaría saber, Jacqueline, si tiene alguna duda con la demostración que hemos desarrollado hasta ahorita. No sé si estudiante sería Diana. hasta el momento sí, de mi parte sí. Ok. Vamos a continuar entonces. Vaya. Luego tenemos el lema 2.2. CAP un punto sobre el lado AB
o su prolongación del triángulo ABC, entonces se tiene que el segmento AP es proporcional al segmento PB y esto es igual a la proporcionalidad entre las áreas del triángulo APC y el triángulo PBC. Vamos con la parte de la demostración. Tenemos aquí una figura tal que hay un segmento, en este caso el segmento AB, que podemos ver aquí, el segmento AB, ¿ya? Y entre ese segmento hay un punto P, ¿sí? Que lo podemos visualizar aquí. Va, ese segmento P, aquí. Luego nos dice que lo que queremos demostrar es que la proporcionalidad entre el segmento AP, que es este que voy a subrayar ahorita, y el segmento PB va a ser igual al área de el triángulo APC, que sería este de acá, el de la izquierda, sobre el área del triángulo PBC, que sería el de la derecha, que está en rojito. Vale. En este caso, se tiene que el área de APC, que sería, en este caso sería el que A, P, por aquí, ¿verdad? Ahí. El área de ese triángulo APC va a ser igual a la altura, ¿sí? Que sería, en este caso, CH. ¿Sí? Aquí se han saltado un paso, que sería la altura que sería la base, que en este caso es AP, por la altura que es CH, dividido entre 2. Y eso va a ser proporcional a el área del segundo triángulo, que en este caso sería PB, por la altura que siempre es CH, dividido entre 2 también. De aquí que resolviendo sabemos de que esta división se puede resolver de la siguiente manera: medios por medios, extremos por extremos, y me va a quedar al final esta expresión que podemos ver aquí. ¿Ya? Me quedaría más, bueno, la voy a resolver aquí. Tal vez, sí, aquí creo que me va a quedar entonces 2 el segmento AP por el segmento CH sobre 2 por el segmento PB por el segmento CH. Aquí se me eliminan los dos y solo me va a quedar el segmento AP por el segmento CH sobre el segmento PB por el segmento CH. Y eso justamente es lo que tenemos aquí. Sabemos que en el, perdón, aquí voy a de diferente manera, lo voy a cerrar con rojo. Es justamente lo que tenemos aquí. Aquí. Ahí. AP por CH. En este caso sería, es proporcional a PB por CH. Como podemos ver, también se nos va a CH y solo nos va a quedar AP sobre PB. Y con eso hemos demostrado de que el área del triángulo APC, que es proporcional al área del triángulo PBC, es igual al segmento AP, el cual es proporcional al segmento PB. ¿Ya? De esa manera es que se demuestra el lema 2.2. Yo siempre voy a estar diciéndoles que, disculpen, siempre vamos a ver si compartimos lo que es estos apuntes para que ustedes logren comprender un poco mejor, ¿verdad?
Yo espero que les sirva siempre, y con esa intención es que lo hago, ya que normalmente estos procesos se pueden hacer aparte, pero a mí me gusta hacerlo aquí sobre el mismo material y compartírselo luego a ustedes para que visualicen ciertos procesos que no están contemplados ahí, y que después a la hora de estudiar para el examen parcial se les facilite pues la comprensión, ¿verdad? Bien, así es como hemos demostrado el lema 2.2, el cual no mencionaba que si que existía un punto P sobre un segmento AB del triángulo ABC, entonces, en este caso, la proporcionalidad entre segmento era igual a la proporcionalidad entre el área de los triángulos que conformaban el triángulo ABC. Como podemos ver en este dibujo de acá, tenemos dos pequeños triángulos, los cuales al unirlos me conforman el triángulo ABC. Ahora, luego de recordar la definición y demostrar los lemas anteriores, estamos listos para enunciar el teorema de Tales. Este teorema de Tales, pero antes de eso, me gustaría saber si hay dudas. Me imagino que, aunque sea con interferencia, si gusta, si me escucha, me puede contestar, estudiante Diana. No tengo claro todo. Bien. Muy bien. Una pregunta, estudiante Diana. ¿Está utilizando usted, cómo se llama, audífonos, auriculares? Es que a veces al utilizar audífonos también eso dificulta y distorsiona lo que es a la hora de hablar. Por eso le hacía la pregunta. Si utilizo audífonos, los cambios, pero no es eso. Ay, ay. Bueno, pero lo bueno es que me escucha, ¿verdad? Y va visualizando el proceso, y cualquier cosa se me detiene. Si no se puede escribir aquí en Teams, me puede escribir en WhatsApp, que también estoy pendiente ahorita porque eh, me, me, la estudiante Jacqueline me está diciendo que tiene dificultades. Bien, y es cierto, le parece un mensaje bien extraño, la verdad. Pero bien, vamos a continuar. En este caso tenemos el teorema de Tales, que es uno de los primordiales, los esenciales, para poder trabajar lo que es la geometría la geometría Euclidia 1. La geometría no euclidia la van a ver en quinto año. Entonces, pero esto también es base para ello. Por lo menos, solo para que ustedes estén sabidos, por lo menos antes de toda la teoría de lo que se ve en geometría no euclidia, que es de quinto año, eh, se ve un poco de esta geometría Euclidia 1. No sé si me imagino que todavía no la han cursado, o sí ya la cursaron, estudiante Diana. Solo a manera de información, nada más, ¿verdad? En mi caso, no, todavía no. A ver, la estudiante Jacqueline, ¿verdad? Pero bueno, esto les va a ayudar bastante también. Vamos a continuar en el caso del teorema 2.1, teorema de Tales. Tenemos que si tres paralelas cortan a dos secantes, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. Y podemos ver de que en este caso hay tres paralelas de forma horizontal, y en este caso cortan a dos secantes, dice, ¿verdad? Que en algún momento se tocan, en este caso, en un punto. Decimos de que el segmento AB, que sería este de acá, es proporcional al segmento BC, que sería este de aquí abajo. Luego, eso va a ser igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento A'B', que sería este de la derecha, sobre, en este caso, con el segmento B'C'.
Eso de alguna manera es lo que queremos demostrar. Aquí yo ya tengo algunos apuntes porque, como sabrán, estos teoremas son bastante extensos. El teorema de Tales se puede enunciar de manera general como sigue. Si 3 o más paralelas cortan a 2 o más secantes, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. A continuación se enuncian los pasos a seguir en la demostración del teorema de Tales. Vale. Tenemos la demostración. Sea A' y B' y C' rectas paralelas, que son estas que vemos en la parte de aquí abajo. Sería esta A', B' y C'. Vemos que las tres rectas son paralelas, que cortan a dos secantes. En este caso serían estas rectas que tienen un sentido vertical, ¿verdad? Luego dice que cortan en los puntos A', que sería el punto A', B', B', C', respectivamente. Probaremos que la proporcionalidad entre el segmento AB y el segmento BC es igual al área del triángulo ABB' sobre el área del triángulo, en este caso el área del triángulo quería decir ABB' sobre el área del triángulo BCB', así. Eso como número 1, y como número 2 tenemos que la proporcionalidad que existe entre el segmento A'B' y el segmento B'C' va a ser igual a la proporcionalidad que existe entre el área del triángulo A'B' y el área del triángulo B'C'. Bueno, para mayor comprensión tenemos la imagen ahí de colores y podemos ver que el área del triángulo ABB', que sería este rojito que podemos ver aquí, lo voy a ver, a repetir otra, sería AB, B', sería más o menos así. Ese triángulo va a ser igual, el área de ese triángulo va a ser igual a el área del triángulo A'B', que sería el verdecito. Sería A'B', B, así. Y el área del triángulo BCB', que sería en este caso el triángulo en amarillo, B', C', B', sería aquí. Sería más o menos así. Ese, ¿ya? Es igual al área del triángulo sería B'C', B'C', B. Sería este que está enfrente del amarillo, ¿ya? B', miren, B', C', B. Disculpe que todavía no tengo muy buen equilibrio para dibujar el triángulo, pero esa es la idea. Vale. Tenemos aplicando el lema 2.2 sobre el punto B, que sería este de acá. Este dibujo que ustedes ven aquí, este que estoy encerrando, no es más que sería estos tres puntos A, B, C, ¿ya? Con B'. Eso es lo que hemos hecho nada más. Lo hemos extraído de ahí y lo hemos colocado aquí. Esa parte, formándome un triángulo, ¿verdad? Vaya. Vemos que sobre el punto B y el triángulo ACB', miren, ACB', se obtiene que
la proporcionalidad por el lema número 2, perdón, lema 2.2, la proporcionalidad entre el segmento AB sobre BCE es igual al área del triángulo ABB'. Sería ABB', este de acá, sobre el área del triángulo BCB', BCB', ese que tenemos ahí. De igual manera hacemos utilizamos el lema 2.2 sobre el punto B' y el triángulo ACB. En este caso sería el triángulo, bueno, este sería B' y el triángulo sería A'C'B, que sería, si retomamos digámoslo así, esta figura que ustedes logran visualizar aquí, la hemos extraído de acá, del punto A', B', C', B. Ese triángulo es el que hemos extraído. Y le hemos aplicado el lema 2.2, el cual nos dice que el segmento, que existe una proporcionalidad entre el segmento A', B' sobre el segmento B', C'. Y eso es igual al área del triángulo A', B', B, que sería, en este caso, A', B', B. Sería este triángulo que podemos ver aquí. Este que está aquí. ¿Ya? Luego, ese es el área de ese triángulo entre el área del otro triángulo, que podemos ver que sería B', C', B, que sería este de acá. ¿Sí? Aquí. Ahora, ya tenemos de alguna manera dos proporcionalidades. En este caso tenemos la primera proporcionalidad que la llamaremos 1. Aquí hay una gran manchazón, pero bueno, vamos a ver si lo quitamos esto, ahí está, y este también. Bueno, entonces tenemos dos igualdades de proporciones. Tenemos la número 1, ¿sí? Y tenemos la número 2. Se lo estoy mencionando ya que más adelante lo vamos a ocupar. Sería esto. Luego continuamos con un tercer paso. Ahora, dado que el segmento A', es paralelo al segmento BB', que sería estos dos que podemos ver aquí, sería A', sería este que está aquí, lo voy a hacer con azul. A' es paralelo, dice, al segmento BB', que sería este de acá. ¿Sí? Pues lo voy a prolongar para que se logre visualizar que efectivamente son paralelos, ¿verdad? Bueno, a partir de eso y empleando el lema 2.1 se tiene que el área del triángulo, que sería A, B, B', va a ser igual al triángulo A', B', B, que en este caso aquí, aunque no se logra visualizar bien, pero sería el triángulo A, B, B', sería este rojito que vemos aquí, A, B, B'. Y el triángulo A', B', B sería este verdecito que se logra visualizar aquí un poco. ¿Ya? Y esa igualdad la vamos a obtener la hemos obtenido a partir del lema 2.1. Y esa igualdad le vamos a llamar igualdad 3. Luego tenemos, también por hipótesis, se tiene que el segmento B', BB' es paralelo al segmento CC', que sería esto que podemos ver aquí. Sería BB', que serían las otras dos horizontales. BB' con CC'. Vemos que son paralelos y ocupando el lema 2.1 nuevamente se tiene que, entonces, el área del triángulo BCB', que sería el amarillito que podemos ver ahí, va a ser igual al área de
B', C', B, que sería el, en este caso, el triángulo, aquí, B', C', B. Yo aquí lo puse con negrito y una línea punteada, ¿verdad? Porque antes así tenía, antes de haberle trazado esta línea azul que vemos ahí. Bueno, y esa igualdad le vamos a llamar igualdad número 4. Vaya, tomando como base las igualdades anteriores, se tiene que, por la igualdad número 1, sabemos de que tenemos de que el segmento, la proporcionalidad AB sobre BC va a ser igual a la proporcionalidad entre el área del triángulo AB-B' sobre el área de BC-B'. Esto por la igualdad número 1. Ahora bien, eso va a ser igual a, en este caso, al área del, porque como sabemos de que el área de AB-B', vamos a ver, lo tenemos aquí. Noten lo siguiente aquí. Esta área AB-B' la tenemos aquí y dice que es igual a A'B', y es por eso que les aparece aquí con, ya lo hemos sustituido y eso va a ser igual al área de A'B', ya, que la tenemos aquí, son iguales. Ahora, en la parte de abajo, como el denominador tenemos el área del triángulo BC-B', lo voy a hacer con rojito por aquí, sería este de acá, lo tenemos por aquí. Área del triángulo BC-B' es igual al área del triángulo B'C', y es por eso que ya en el siguiente paso, noten lo siguiente, ya nos aparece su respectiva sustitución. Ahora, pero estos dos, el área de A'B', el área de A'B', lo tenemos aquí, y dice que es igual a a la proporcionalidad del segmento A'B', y B'C', es proporcional al segmento B'C', y es por eso que aquí nos aparece ya A'B' sobre B'C', en este caso por la igualdad número 2. ¿Ya? Con esto hemos llegado a que el segmento AB, que es proporcional al segmento BC, es igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento A'B' sobre B'C'. Y era justamente lo que queríamos demostrar con el teorema. Logren visualizar lo siguiente, aquí lo tenemos, sería esto, ¿ya? A eso es lo que hemos llegado. Entonces es así como hemos demostrado el teorema de Tales, que nos dice que si tres paralelas cortan a dos secantes, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales, ¿ya? La proporcionalidad existe entre los segmentos que están determinadas por las secantes, ¿verdad? Y las paralelas. Podemos visualizar aquí que hemos demostrado ese teorema con la igualdad final. Ahí está. Bueno, por lo tanto, el segmento AB es proporcional al segmento BC, y esto es igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento A'B' y B'C'. Bien, no sé si hasta ahorita tenemos alguna opinión o alguna duda con todo lo que se ha desarrollado sobre la demostración del teorema de Tales. Esto nos ayudará bastante en el desarrollo de los ejercicios. Estudiante Diana, ¿me escucha? Bien, ya me contestó, ¿verdad?
Sí, efectivamente, me contestó en WhatsApp, ya lo vi. Estos ejercicios sí requieren mucho análisis, ¿para qué le vamos a mentir? Por eso es ahí la importancia de alguna manera que estén en la tutoría, ya que algunos pasos que ustedes tal vez no lo pueden descifrar en el material, porque yo sé que son lectores y de vez en cuando comienzan a leer lo que es el material, hay algunos pasos que no lo logran discernir. Entonces en la tutoría nosotros como tutores es nuestra obligación de nosotros mostrárselo. No se sorprendan al ver tantos apuntes, pero es así como a veces se logran comprender algunas cosas. De lo contrario, así a simple vista, no. Hay cosas que se tienen que hacer de forma abstracta y se tiene que tener un nivel bastante alto de abstractividad. No sé si esa palabra es la más correcta, pero es decir, un pensamiento abstracto, y eso no es fácil de formarlo, ¿ya? Eso se forma mediante la práctica y en esta situación podemos decir de que tenemos que utilizarlo y irlo formando en la parte abstracta, ya que imagínense que de repente cuando ustedes, bueno, en medio de la demostración, cuando hablan del área de AB, B', el área de BC, B', pero si no logramos visualizar eso, hay que hacer pequeños dibujos, ¿ya? Yo no les digo que este es el único método, también se puede trabajar en GeoGebra, pero en GeoGebra requiere que se tenga también algún conocimiento sobre ello, y yo me voy más, digámoslo así, a lo más empírico y que el estudiante comprenda de forma más inmediata, ¿ya? Bien, entonces si no tenemos ninguna duda, según la agenda que tenemos aquí, agenda de repaso número 5, ya trabajamos lo que es el teorema de Tales 2.1 y también trabajamos, bueno, realizamos la demostración, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre la definición 2.2. Vamos a desplazarlo. Aquí lo vamos a encontrar con teoremas, eh, lemas, corolarios, que eso se va a dejar como tarea para el lector. Vamos a ir en este caso, tenemos, sería la definición 2.2. Creo que está más abajo. Teorema 2.8, eso lo pueden revisar ustedes ahí. Teorema 2.9, el teorema del centroide, también lo pueden visualizar ahí y darle un pequeño análisis de manera personal ahí ustedes, ¿verdad? 2.10, teorema del sincentro, del baricentro. Como les dije al principio, esto no es una clase normal, sabemos de que es una tutoría. Muchas veces algunas temáticas no se van a poder abarcar, pero yo me rijo por la agenda y les mencionaba de que según la agenda trabajaríamos, en este caso vamos a discutir lo que es la definición 2.2, triángulos semejantes. Claro está, si en algún momento ustedes tienen alguna duda, no duden en hacerlo, valga la redundancia, y hacérmelo saber y vamos a tratar la manera de auxiliarlo lo más pronto posible. Bye. Tenemos la definición 2.2, triángulos semejantes. Decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'. Vemos la figura ahí, ¿verdad? Figura 20, que es la definición de semejanza, lo cual denotamos así. El triángulo, en este caso, ABC es semejante al triángulo A'B' si la proporcionalidad entre cada par de segmentos se mantiene, ¿verdad? Existe. Es decir, por ejemplo, el segmento AB es proporcional al segmento A'B', y eso es igual al segmento AC, el cual es proporcional con el segmento A'C', y eso va a ser igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento BC
sobre el segmento B'C'. Y además de eso, para que exista una semejanza, también tiene que cumplirse que los ángulos internos de cada triángulo, porque también hay externos, solo que en este caso no, tienen que ser iguales. Lo podemos visualizar ahí mediante el dibujo, ¿verdad? En eso consiste la definición 2.2, triángulos semejantes. Tiene que existir la proporcionalidad entre cada par de segmentos, ¿ya? Y también los ángulos tienen que ser iguales. Esas son las dos, digámoslo así, de una forma resumida, la consistencia de la definición 2.2, triángulos semejantes. Pero como siempre les he dicho, creo que siempre se va a entender más, un poquito más en este caso el desarrollo del contenido, si resolvemos la aplicabilidad de esta definición, ¿verdad? Mediante un ejemplo o mediante el desarrollo de una demostración, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Ahí tenemos el material y vamos a trabajar el teorema 2.11, el cual tiene por nombre primer criterio de semejanza de triángulos. Vale. Vamos a darle lectura. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Note lo siguiente. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con otros dos ángulos de otro triángulo, entonces podemos decir de que los triángulos son semejantes. Veamos la demostración. Tenemos aquí. Vamos a suponer primeramente que el triángulo ABC y el triángulo, supongamos que en el triángulo ABC, que sería este triángulo más grande que podemos ver aquí, y el triángulo A'B'C', que sería este segundo triángulo que podemos ver aquí, se tiene que, a partir de ello, se tiene que el ángulo ABC, que sería este rojito que podemos ver aquí, lo voy a repintar, ¿sí? Ese rojito es igual al ángulo A'B'C', que es este que tenemos aquí, ¿ya? Son iguales. Además de eso, también el ángulo ACB, que sería ACB, sería este verdecito que tenemos aquí, lo voy a repintar para que lo logren visualizar. Es igual al ángulo A'C', que sería siempre este verdecito de acá. Hasta lo he subrayado con el mismo color del ángulo, para que no haya confusión. Vale. Luego tenemos que, entonces, como podemos ver, en ambos triángulos, tenemos de que este ángulo es igual a este de acá, ¿ya? Este otro ángulo también es igual al de acá. Ahora bien, por la suma de los ángulos internos de triángulos, si estos par de ángulos son iguales, por fuerza, el tercer ángulo tiene que ser igual, ¿ya? Porque sabemos de que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo va a ser igual a 180. Entonces, este ángulo, en este caso el ángulo BAC, que sería este azulito que lo voy a repintar, triángulo BAC, por fuerza tiene que ser igual al ángulo B'A'C', que sería este azulito que vamos a repintar aquí. Ahí está. ¿Sí? Eso porque sabemos de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por eso es que podemos decir de que esos ángulos, los últimos,
el ángulo BAC y el ángulo B'A'C' son iguales. Ajá, aquí lo tenemos, ¿verdad? Por aquí vamos en esta parte de la demostración. Ahora, CAD, un punto que pertenece al segmento AB, este D es este, miren, este que tenemos, que vemos aquí, ¿verdad? Y un punto que pertenece al segmento BC, que sería este de acá, ¿ya? Tal es que el segmento BD, que sería este de acá, que le hemos colocado un segmentito de recta rojo, va a ser igual al segmento A'B'. Miren, sería este que tenemos aquí. Este con este serían iguales. ¿Ya? Y además, el segmento BE, que es el que tenemos aquí, estoy repitiendo con verdecito, va a ser igual también al segmento B'C'. Eso por la forma en la que hemos construido el punto que está entre el segmento A y B y el segmento BC. Bien. Luego continuamos con la parte del desarrollo de la demostración y tenemos que dado que el ángulo DBE, que sería, vamos a ver, DBE, que sería el que está en rojito, hasta está en rojito ahí, es igual al ángulo ABC, que sería ABC, siempre el mismo rojo, ¿ya? Esto para que lo logren visualizar sería más o menos así. Vaya, hasta aquí sería el ángulo. Sería el ángulo. Aquí sería B. Puedo hacer un poco mejor para que se logre visualizar mejor. D. Aquí sería E. Y aquí sería D. Así. Y lo que podemos hacer es prolongar aquí. ¿Ya? Y este va a ser A. Y este va a ser C. Entonces podemos ver de que el ángulo DBE es igual al ángulo ABC. Es el mismo. Sería este rojito que tenemos aquí. Y que también lo podemos aquí pintar. A eso se refiere. ¿Ya? Y eso va a ser igual al ángulo A'B', C', porque anteriormente ya habíamos dicho que el ángulo ABC era igual al ángulo A'B', que lo podemos ver aquí, en rojito. Ahora, se sigue que por criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, que el triángulo, en este caso, ADE, que sería, vamos a ver, el triángulo, bueno, en este caso sería el triángulo, aquí hay un pequeño error, porque no puede ser un triángulo este aquí, ADE, no es un triángulo, sino más bien sería el triángulo DBE, lo voy a colocar aquí, DBE. Sí. Es congruente al triángulo A'B', ¿sí? Sería este, DBE, ese triángulo. Va a ser congruente al triángulo A'B', Y por consiguiente, el ángulo DBE va a ser igual al ángulo A'B', que sería este de acá, ¿sí? Es decir, el ángulo DBE, que sería DBE, el rojito que podemos ver, va a ser igual al ángulo A'B', que sería siempre rojito. Y esto va a ser igual siempre, como habíamos dicho al principio, al ángulo ABC. Es lo que tenemos aquí. De donde el segmento DE, que sería este que hemos prolongado aquí en rojo, va a ser igual, perdón, va a ser paralelo al segmento AC. Lo tenemos prolongado aquí en azul, por ser iguales los ángulos correspondientes. Ahora bien, ocupando el teorema de Tales para triángulos, resulta que el segmento AB, que sería este grandote que tenemos aquí, AB,
va a ser proporcional al segmento BD. Sería este pequeño de acá. ¿Ya? Y eso va a ser igual a, en este caso, al segmento BC. BC sería aquí, este grandote que podemos ver aquí, el cual va a ser proporcional al segmento BE, al pequeñito que tenemos aquí arriba, en moradito. Bien, esto debido a que como BD es igual a A', B', ¿sí? Por esta parte. Y el, ¿cómo se llama? En este caso el segmento BE es igual al segmento B'C'. Entonces, a partir de esta igualdad que tenemos aquí, llegamos a esta de acá. Por esto. Entonces, aquí tenemos a B, volvemos a escribir a B. Ahora, en vez de BD, escribimos A', B', porque anteriormente ya teníamos de que BD era igual a A', B'. Y en vez de BE, vamos a colocar B'C' por esta igualdad que tenemos aquí. Esa la podemos, bueno, aquí la reescribí, pero la tenemos por aquí arriba, por aquí. ¿Sí? Aquí la tenemos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esto es como un rompecabezas. Vamos armándolo de poquito a poquito, siempre utilizando las piezas que que teníamos desde el principio, digámoslo así. Ahora, tenemos como resultante, noten que vamos, hasta aquí vamos, miren, en este caso voy a colocar un asterisco, hasta esta parte de acá estamos de la demostración, pero no hemos llegado todavía a que los triángulos son congruentes, ¿ya? Vale. Bueno, luego, si ustedes pueden visualizar en su material, pueden notar de que este triángulo que podemos ver aquí, que lo voy a encerrar ahorita en rojo, este no está en su material. Lo que he hecho yo es colocarlo allí para mayor comprensión, ¿ya? Eso a manera de aclaración, ¿verdad? Vale. Y porque nos servirá en la demostración. Vale, estamos aquí en esta igualdad de acá. Vale, continuamos. Decimos de que CAF, ahora vamos a tomarlo un punto que esté entre el segmento AC, miren, sería este punto de acá. Lo voy a hacer bueno, lo voy a hacer con rojo para que lo diferenciemos. Ahí está. Ese es el punto F, ya que está entre AC, tal que el segmento DF, como podemos ver aquí, el segmento DF, siempre se me mueve un poquito, no estamos muy finos con lo que es el equilibrio, ¿verdad? De los segmentos a la hora de dibujarlo. El segmento DF es paralelo al segmento, en este caso, BC. Vamos a ver, BC, a este de acá, a este que podemos ver aquí, miren. Así. Vaya, ahí me quedó un poco curvo, pero esa es la idea, que esos dos segmentos son paralelos. Entonces, el segmento FC, que sería este de acá, lo voy a hacer con otro color. Voy a hacerlo con azul. Segmento FC es igual al segmento DE. Porque es igual. Ya porque hemos formado de alguna manera un paralelogramo y el cual tiene la característica de que tienes los pares de sus lados son iguales. Este par, el de abajo con el de arriba, son iguales y este otro par en rojito también son iguales. Entonces, por eso podemos decir de que la igualdad esa se cumple. Vale. FC es igual a DE y eso es igual a prima C', como lo habíamos mencionado antes. ¿Ya? Vale. Ahora, luego, aplicando el teorema de Tales para triángulo en el triángulo ABC, sería el triángulo grandote ABC, resulta que el segmento AB es proporcional al segmento BD. En este caso tenemos AB es proporcional al pequeño segmento BD. Eso ya lo teníamos, ¿verdad? Y es igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento AC, ¿sí? En este caso sería
hace este grandote que podemos ver aquí, desde aquí hasta aquí, el cual es proporcional al segmento pequeñito FC, a este de acá. Es decir, hemos tomado proporcionalidades, en este caso de acá, hemos tomado la proporcionalidad en este segmento que vemos aquí, AC, vamos a hacer AC, ¿sí? Con el segmento, perdón, AB quería decir ahí, aquí lo voy a escribir, aquí, AB con el segmento BD, aquí, y la otra proporcionalidad la hemos tomado de el segmento, sería AC con el segmento FC a partir del teorema de Tales, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. Ahora, o lo que es lo mismo, lo siguiente, es la proporcionalidad entre AB y A'B', ¿ya? Y eso es igual a la proporcionalidad que existe entre AC y el segmento A'C', ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque noten lo siguiente, en vez de BD, nosotros colocamos A'B', porque aquí lo podemos visualizar, la igualdad se mantenía, ¿verdad? BD es igual a A'B', pero FC es igual a A'C', la tenemos aquí. FC es igual a A'C', ¿ya? Entonces esta igualdad se mantiene. Ahora bien, luego de la ecuación 11 y la ecuación 12 se tiene que AB, el segmento AB es proporcional a A'B'. Esto por, en este caso, la igualdad 11. La tenemos aquí, ¿sí? Esta parte de acá. Se cumple esto de acá. Vaya, pero eso es igual a AC, que el cual es proporcional a A'C'. Lo tenemos acá, ¿ya? Y eso a su vez es igual, noten, que como AB es proporcional a A'B', y eso es igual a AC, A'C', que lo tenemos aquí, es igual a esta que tenemos, va a ser igual a esta otra proporción, miren, ABC, B'C'. Esto por, de alguna manera, por transitividad, porque como podemos ver de que como AB, la proporcionalidad AB sobre A'B' es igual a, en este caso, a AC sobre A'C', entonces tiene que ser igual también a BC sobre B'C'. Y es así como hemos de alguna manera demostrado que la semejanza se cumple entre los dos triángulos. Ahí podemos darle lectura. Así se ha demostrado que los tres pares de ángulos son congruentes y los tres pares de lados son proporcionales. Por lo tanto, concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'. Eso, como lo logramos visualizar, es, la demostración del teorema. Vamos a ver, sería el teorema 2.11, ¿ya? 2.11, el cual no está muy sencillo. Hay que analizarlo bastante bien para poder llegar a lo que es, eh, llegar a demostrarlo en este caso, ¿verdad? Me gustaría saber si la estudiante Diana tiene alguna opinión sobre la demostración. Como le dije, si no puede escribir aquí en Teams, me lo puede hacer en WhatsApp. No hay ningún problema, estamos en sintonía, ¿verdad? Esa es la ventaja de lo que es las redes, ¿verdad? El buen uso de las redes.
Cuando se explica así, tiene razón, fíjese, eso me lo han dicho en otras cátedras. Que en el instante no hay ninguna duda, me dicen, pero después cuando nos toca hacer los ejercicios hay un montón de dudas. Así es que yo comprendo esa parte, no se preocupen, es normal. Eh, Sería mentiroso si no les digo que yo también, a mí también me pasó, pero una de las sugerencias que yo siempre doy es que repasen lo que se ha trabajado en la clase y de su propia cuenta intenten trabajar ejercicios idénticos a estos y ya verán que mediante la práctica esto se va a volver no fácil, pero de alguna manera viable. Algunas cosas se van a facilitar, algo otras bien difícil van a comprender, pero toda la práctica, esto de la geometría es toda la práctica, así es, de una forma, digámoslo así, habladita, bien difícilmente. Eso es algo también que quería mencionarlo, estudiante Diana, en este caso, ¿verdad? Para todos también, espero que después vean esta grabación. En cuanto a geometría, bien difícilmente se hace habladito. Eso se puede hacer en otras áreas como álgebra moderna, que sí, algunas demostraciones se hacen habladita, pero en, ¿cómo se llama? En geometría bien difícilmente se puede hacer habladito, ¿verdad? Así es que, bien, eh, menciona de que hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Todo claro. Eh, me parece, me parece bien. Entonces, continuaría con la solución del otro teorema. En este caso, el 2.12. Vaya, si no, solo para la manera de como aquí estamos interactuando, ¿verdad? Si usted cree que un audio es mejor, también lo puede grabar y me lo puede enviar y no hay ningún problema también, para que no se le dificulte escribir, ¿verdad? Mucho. Bye. Eh, Vaya, vamos a continuar. En este caso tenemos teorema 2.12. Vaya. Segundo criterio de semejanza de los triángulos lado, ángulo, lado. Bien, tenemos si un ángulo de un triángulo es congruente con otro ángulo de otro triángulo y los lados que comprenden al ángulo en el primer triángulo son respectivamente proporcionales a los lados que comprenden al ángulo en el segundo triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Ya? En otras palabras, lo que me está diciendo es que si existe un ángulo el cual digámoslo, es congruente con otro ángulo de otro triángulo, los lados que digamos, que contienen a ese ángulo y son congruentes también, se puede concluir que esos dos triángulos son semejantes. Eso es lo que me está diciendo en pocas palabras. Pero para mayor comprensión vamos a trabajar lo que es la demostración y tenemos ahí lo que es la demostración, ¿verdad? Supongamos que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C'. Esto es idéntico a la demostración que comenzamos, bueno, que hicimos hace un momento. El ángulo ABC sería este ángulo que está en rojito, ¿sí? Perdón, ABC, sí, sería el ángulo que está en rojito. Solo estoy corroborando, lo voy a dejar aquí. ABC es congruente al ángulo A'B'C', que sería también este que está en rojito, que yo siempre acostumbro a repitárselo un poquito para que lo logren visualizar, ¿verdad? Vaya ahí. Y que además la proporcionalidad entre los lados AB, en este caso este grande que está aquí, AB, es proporcional al lado A'B', que sería este de acá, A'B'. Es decir, el segmento AB, que sería este grandote, es proporcional al segmento A'B'. Y eso va a ser igual a la proporcionalidad que existe entre el segmento BC, que sería este grandote que vemos aquí. Lo voy a poner aquí. Permítame para aquí. Eh, se me dificulta, sería por aquí el segmento BC. Sí, bueno, sería más o menos todo este de acá.
No sé por qué se me ha distorsionado un poco la hora de dibujarlo, pero sabemos de que se refiere a este segmento que está al lado derecho, ¿sí? Permítanme que tengo problemas. Esto, con la pizarrita. Vamos a ver. Sería BC. Ahí está. Segmento BC, que sería este de acá, ¿ya? Que es proporcional al segmento B'C', que sería este de acá. B', C'. C', ahí. A este de acá. Aquí lo vamos a hacer así. A esos son proporcionales. Ahora, CAD dice que CAD es un punto entre el segmento AB, que es este punto que podemos ver aquí. Miren, lo voy a pintar de rojito para que lo logremos visualizar. Ese sería D, el punto que está entre A y B. Y E, el punto que está entre el segmento B y C. Sería este otro que voy a repitar también de rojito para que lo visualicemos. Tales que esos puntos no van a ser cualquier punto, sino más bien esos puntos me tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que el segmento BD, que sería este de acá, BD, este de acá, es proporcional, bueno, es igual al segmento A', B'. Así, así. Y el segmento BE, que sería este que tenemos aquí, BE, es igual al segmento B'C'. ¿Ya? Aquí. Vale. Luego, a partir de ello, vamos a decir de que entonces por el criterio del lado, ángulo lado, porque tenemos dos lados que son iguales y un ángulo que es igual, que sería este de en medio que podemos ver aquí, el triángulo ADE sería, en este caso, siempre no sería ADE, sería DBE. DBE, este triángulo, porque el triángulo ADE no puede existir. Miren, ADE, ese no, es un error nada más de dedo, pero aquí lo corrijo, sería el triángulo DBE, sería DBE. Es concurrente al triángulo A'B'C', a este pequeño rosadito que podemos ver. De lo cual se deduce que el lado ADE, perdón, DBE es, como ya les dije, bueno, aquí lo voy a manchar mejor para que no los confundamos. Aquí también lo voy a tachar porque si no vamos a tener problemas. Pues. Bien, el ángulo DBE es igual al ángulo A'B'C', que sería el rojito que ya lo habíamos repintado. Por otra parte, tenemos que la proporcionalidad se va a cumplir del segmento AB, que sería el grandote que tenemos aquí, y es proporcional al segmento BD, que sería este pequeño que está aquí. Y el segmento BC, que sería este grandote que podemos ver aquí, BC, es proporcional al segmento BE. ¿Ya? Y utilizando el recíproco del teorema de Tales, resulta que en este caso el segmento DE, que sería ¿no? Este que lo voy a repintar con azulito para que lo logren ver bien. Este DE es paralelo a AC, efectivamente, ¿verdad? Son paralelos, ¿ya? De lo cual, a su vez, se deduce que el ángulo EDB, que sería EDB, que está en azulito, lo voy a repintar aquí, ¿ya? Es igual al ángulo CAB. CAB. CAB sería este que acá, miren. Este aquí lo estoy pintando en azulito para que lo logren visualizar. Eso por cuestiones de, digámoslo así, ángulos correspondientes. Lo podemos ver ángulos correspondientes entre paralelas. Finalmente, por transitividad se tiene que, sabemos que la propiedad de transitividad es que si A implica B y B implica C, entonces A va a implicar C. Es decir, en este caso, como
digámoslo así, como EDB es igual a CAB, entonces en este caso también se va a cumplir que el ángulo CAB va a ser igual al ángulo C' A' B', ¿sí? Que sería este azulito que yo le estaba mencionando aquí, ¿ya? Es decir, si este ángulo que tenemos aquí, EDB, es igual al ángulo eh, CAB, que es este otro azulito que vemos aquí, es decir, este ángulo es igual a este otro ángulo, y este otro ángulo, este ya lo sabíamos de que era igual a este que tenemos aquí. Entonces, este primer ángulo, lo voy a poner aquí, primer ángulo, y este le voy a poner segundo ángulo. Lo voy a hacer mejorcito porque segundo ángulo, y este le voy a llamar tercer ángulo. Entonces, si este primer ángulo es igual al segundo ángulo, ya lo decíamos, que DB es igual a CAB, pero como el segundo ángulo es igual al tercer ángulo, por fuerza y por transitividad podemos decir que el primer ángulo, que es EDB, perdón, vamos a ver, EDB, sí, tiene que ser igual al tercer ángulo, que sería eh, C' A' B'. Pero ¿a qué es igual EDB? Es igual a CAB, ¿sí? A CAB. Por lo tanto, la igualdad también se mantiene aquí, ¿ya? Y así finalizamos entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B', C', debido al primer criterio, ángulo, ángulo. Y así como hemos demostrado el teorema 2.12, segundo criterio de la semejanza de triángulos. Me gustaría saber si la estudiante, en este caso, Diana, tiene algún comentario, alguna opinión. La escuchamos o vemos lo que escribe, ¿verdad? Ninguna me dice, está muy bien. Entonces, como usted ya logró visualizar, estudiante Diana, yo se los vengo diciendo de forma gradual, esto de la cátedra de geometría euclídea cada vez se va complicando un poquito más, se va haciendo un poquito más complejo, y por lo tanto es muy necesario que si en algún momento ustedes necesitan de mi auxilio, háganmelo saber y vamos a tratar la manera de auxiliarles, ayudarles, ¿verdad? Sabemos de que a medida que va pasando el tiempo, esto se va poniendo más complejo. Si ya se fijaron, las tareas se van acumulando, todo de alguna manera se va acumulando, y esto también puede traer consecuencias, ¿verdad? La desesperación por entregar los trabajos. Hoy voy a asignar lo que es los ejercicios del foro académico. Estuve revisando en las orientaciones académicas, valga la redundancia, que todavía nos hace falta algunos foros académicos, y en mi caso siempre voy a estar validando y valorando el trabajo que ustedes hacen. También vamos a estar, digámoslo así, eh, siguiendo la misma metodología para que ustedes logren un aprendizaje significativo, ¿ya? Yo les dije la vez pasada, hay algunas cosas que vienen en la rúbrica, pero yo, con todo respeto, se los digo, este, algunas valoraciones las puedo hacer yo a partir, ¿verdad?, de lo que ustedes han trabajado, ¿ya? Solo permítame un momentito, estudiante Diana, y ya continúo, permítame, solo voy a arreglar algo aquí. Tenemos esto.
vamos a ir finalizando con la tutoría de este día. Solo permítame bien. No sé si tiene el material ahí, estudiante Diana. Voy a asignar lo que son los ejercicios. Vale. Entonces, en caso de, si gusta, puede anotar los suyos. A usted le toca el número 3, ejercicio 3. Y el ejercicio sería el 3 con el ejercicio 13. 3 y 3. A los estudiantes Jacqueline, por ejemplo, a Jacqueline le asigné el ejercicio número 1 y el ejercicio 14, el ejercicio 15. Y por si logra visualizar esta tutoría, el estudiante Rudy se le asignó el ejercicio 2 y el ejercicio 14. Así que haría asignado lo que es los ejercicios, ¿verdad? Que siempre se le asigna con la intención de que ustedes lo trabajen y luego puedan, si gustan, puedan defenderlos en la próxima tutoría. En este caso sí tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que lo presentaran en la próxima tutoría. No sé si está a disposición, estudiante. Página 42, me dice. Ya le confirmo. Página 42 y 43. Ahí. Entonces, no sé si está a disposición de poder defender cualquiera de los dos ejercicios para el día sábado, la próxima tutoría ordinaria. Voy a dejar a criterio de usted que defienda el que usted guste, para que así, ya que tienen poco tiempo, ¿verdad? Sí, sería así. Bien. Vale, entonces el que usted guste, entonces. Solo me va a permitir un momentito, no me va a salir de la reunión todavía. En mi caso, yo estaría finalizando lo que es la tutoría. Siempre les deseo que pasen feliz noche, ¿verdad? Y bendiciones. Bien, permítame.